Bienvenidos, estimado docente y compañeros de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy vamos a hablar acerca de las corrientes teóricas, una de ellas el formalismo. Antecedentes. Antes del surgimiento del formalismo, los estudios literarios a menudo se centraban en un enfoque historicista, por lo cual las obras literarias eran analizadas en función de su contexto histórico y sociopolítico. Durante la Revolución Rusa de 1917, tuvo un impacto significativo. Marcó el fin de la monarquía y el surgimiento de un gobierno socialista. Todo esto conllevó a cambios profundos en la estructura social y económica de la sociedad rusa, incluyendo la distribución de tierras, la nacionalización de la industria. Estos cambios afectaron de manera directa en la sociedad, en la reconfiguración de las clases sociales y en las relaciones laborales. La revolución del género cultural político de manera intensa con la emergencia de diversas ideas y corrientes políticas y movimientos políticos, la sociedad rusa se vio inmersa en debates entre el socialismo y el comunismo y otras ideologías políticas, lo que influyó de manera directa en la manera en que las personas percibían el mundo y la cultura. El nuevo régimen socialista de aquel entonces tenía tenía un fuerte énfasis en la educación y en la alfabetización. Se implementaron políticas en donde se quería que existiera más educación para las masas, lo que aumentó la alfabetización y un acceso más amplio a la cultura escrita. Esto tuvo implicaciones en la forma en la que la sociedad interactuaba con la literatura y otras formas de expresiones artísticas. El formalismo emergió en el contexto cultural de la Rusia de principios del siglo XX. El formalismo. Este movimiento, liderado por críticos literarios como Roman Jakobson y Víctor Slovinsky, se propuso analizar la estructura interna de las obras literarias, destacando la autonomía del lenguaje artístico y la singularidad de los recursos estilísticos. Para el formalismo, la literatura debe ser estudiada como un fenómeno autónomo independiente de su contexto histórico o biográfico. Alrededor de 1914 y 1915, como resultado de los movimientos vanguardistas, se establece el Círculo Lingüístico de Moscú, en donde destacan figuras como Roman Jakobson, Peter Volker-Beer, G.O. Vinokur, quienes entran en contacto con las determinaciones extremas de los cubistas y sobre todo de los futuristas. Se destaca que no se admite, por ejemplo, la consideración de la poesía como un dominio de conocimiento absoluto, sino como una de las manifestaciones materialistas. Para el formalismo, las ideas generales del formalismo encausan el rechazo a la estética romántica y simbolista. La poesía es el lenguaje en su función estética. Así, el objetivo de la ciencia de la literatura no es la literatura, sino la literariedad, es decir, lo que hace de una obra determinada una obra literaria. Ya para el formalismo, la literatura es un ejercicio de lenguaje y no interviene la musa inspiradora como en otras corrientes. Ya. En la obra del extraño caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe se puede destacar la visión del formalismo. Se podría analizar también la estructura narrativa, el uso de la primera persona. En el cuento, el tratamiento científico de la hipnosis y el estado entre la vida y la muerte de Valdemar pueden ser vistos como intentos de desautomatización. Gracias al formalismo también se puede analizar la función poética que mantiene el cuento o la función poética del lenguaje, que va más allá de la simple comunicación de una información, pues busca expresar una atmósfera única y expresar y crear una experiencia estética envolvente para el lector. También cabe resaltar que Roman Jakobson, otro destacado formalista, introduce la idea de la función poética del lenguaje.
En el cuento de Edgar Allan Poe se puede analizar cómo el uso del lenguaje va más allá de una simple comunicación de información, pues busca expresar una atmósfera única y crear una experiencia estética. El énfasis literario, el formalismo ruso se centra en la literariedad, es decir, en lo que hace un texto que sea literario. En el caso del extraño caso del señor Valdemar, se puede identificar elementos literarios como lo narrativo, las metáforas y la construcción de tensión que contribuye a su cualidad literaria. También existe una autonomía del arte. Los formalistas abogan por la autonomía del arte, sugiriendo que las obras literarias deben ser estudiadas por sí mismas, independientemente del contexto histórico o biográfico. En este sentido, se puede analizar cómo el cuento sostiene una entidad autónoma, pues desafía las convenciones narrativas. La función del lenguaje para Jacobson identificó varias funciones del lenguaje, incluyendo la función referencial, que es comunicación de información, la función poética, que es el énfasis en la forma y el estilo. El cuento podría ser analizado desde estas perspectivas para comprender cómo se utiliza el lenguaje para transmitir un contenido como una expresión artística. También el formalismo rechaza todo lo convencional en las literaturas preexistentes y se puede analizar cómo Poe, a través de los elementos de una atmósfera de horror y lo sobrenatural, desafía estas expectativas narrativas de aquel en su tiempo convencional. Pues toda esta narrativa quizás asombró en la época de Edgar Allan Poe y causó mucha intriga y mucho misterio. Muchas gracias.